¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día, como siempre, al 200% y luchando por vuestros objetivos. Hoy os voy a hablar del estrés y cuáles son las fases a nivel fisiológico y sobre todo cómo influye según los niveles de conciencia en el que nos encontramos, ¿no? Sabemos que el estrés, el problema no es lo que ocurre, es decir, no es la circunstancia, sino en base a cómo actuamos nosotros a esa circunstancia. Eso es lo que va a determinar, como digo, ese nivel de estrés. Ese nivel de estrés viene determinado por la supresión o por la represión de todos esos sentimientos que no hemos sido capaces de liberar en un momento determinado, los mantenemos en el cuerpo, digamos, como una olla a presión y a la mínima, digamos, que están esperando para saltar, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que tiene nuestro organismo o qué es lo que sucede a nivel homeostático? Pues el estrés influye o sucede en tres fases. La primera, en el que las glándulas adrenales empiezan a segregar las hormonas, principalmente adrenalina y cortisol, lo que nos va a preparar, digamos, ¿para qué? Para luchar, para huir o para escondernos. En esta fase, digamos que derivado del alto nivel de adrenalina, las personas pueden experimentar esa euforia, digamos que lo que nos hace es crearnos esa adicción, digamos, a esta hormona. ¿Qué pasa? Que derivado de este estrés diario, de la vorágine, del trabajo, de la competencia, la competitividad, nos seguimos manteniendo ahí ese estrés elevado. Aquí empieza la segunda fase, ¿no? El cortisol tiene dos efectos. Uno que mantiene también esa euforia y luego otro nivel anestésico, es decir, nos produce cierta anestesia. En esa fase, en la segunda fase, que el cuerpo o el organismo trata de adaptarse o trata de responder a ese cortisol, se puede producir una retención de líquidos, se pueden producir, digamos, ese hinchazón en las piernas, ¿no? Incluso cuando llegamos a ese fin de semana y nos desapegamos de ese estrés constante, digamos que aparecen esos dolores articulares, antes no hemos sido conscientes. Y en la tercera fase se produce lo que es el agotamiento. Cuando llega un punto en el que está elevado tanto el cortisol, el organismo no es capaz de hacer frente a este estrés y se produce el agotamiento de las glándulas adrenales. En este momento se produce una supresión del sistema inmune y ahí es cuando la persona puede experimentar la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, aquí ¿qué es lo importante? Aprender a liberar el estrés, aprender, como digo, a no guardarse esas emociones y sobre todo a conforme vayan apareciendo, dejarlas ir. ¿Cómo reaccionamos nosotros al estrés y qué relación tiene con los niveles de conciencia? Pues fijaros qué relación, y ahora veréis la importancia en el que cada persona reacciona de una manera al mismo estímulo. Os voy a poner un ejemplo que seguramente os hayáis visto identificados en más de una ocasión. Una persona puede experimentar, por ejemplo, un accidente de tráfico o un golpe con el coche y dependiendo del nivel de conciencia que tenga, va a reaccionar de una forma o de otra. Una persona a lo mejor ante ese golpe puede reaccionar de la siguiente manera, echándose la culpa, soy un mal conductor, todo me pasa a mí, etc. En un nivel de conciencia, digamos, un poco más elevado, en el que ya no es tan apática, ya no, digamos, estamos influenciados por esa negatividad, podemos experimentar lo que se llama la ira. En ese momento, seguramente os hayan entrado ganas de, pues, quizá de bajaros del coche, de hacerle una reprimenda al otro conductor, incluso no pasa nada por decirlo, por tener ese pensamiento de echarlo de la carretera o incluso llegar a una pelea. Si seguimos subiendo por los niveles de conciencia, otro nivel superior, digamos, para que veáis cómo opera la conciencia en esto, ¿cuál puede ser? Pues la formalización de ese parte amistoso en el que, bueno, tú entiendes que no te ha pasado nada físicamente, tú estás bien, que digamos que el coche es un daño, digamos, colateral, pero no es lo importante. Entonces lo que tratas de llegar es a un pacto con la otra persona. Y en un nivel más elevado, digamos, de conciencia, tú ya te preocupas directamente por la otra persona. Es decir, que no le haya pasado nada, en fin, que no haya sufrido ningún trauma, etc. Entonces, fijaros, la situación es la misma. Tú has tenido un golpe con el coche, pero ¿cuál es tu reacción? Puedes reaccionar en los estados inferiores de conciencia o puedes reaccionar en los estados más elevados. Por eso es súper importante que vayamos trabajando ese interior para que seamos capaces de cada vez reaccionar menos a esas circunstancias, es decir, volvernos más proactivos y menos reactivos.
Entonces es súper importante que empecemos a trabajar todo esto si queremos aumentar ese rendimiento en otras facetas de la vida. Por eso este camino no se trata, digamos, de conseguir un cierto punto, llegar a una cierta meta, sino de la persona en la que te conviertes con esos valores y, digamos, con esos niveles de conciencia. Entonces, desde aquí os recomiendo que empecéis a trabajar la meditación, porque se ha visto que donde otros protocolos médicos han fallado, según un estudio de hace ya muchos años, personas que se sometían a terapia meditativa durante 6 semanas producían mejoras a niveles de salud mucho más importantes que, por ejemplo, cuando otras, el grupo de control, estaban pues eso, con protocolos médicos, etcétera. Porque se veía que los protocolos médicos no iban, digamos, a la razón del problema. Y se sabe que el estrés, digamos, las mayores causas de estrés tienen un origen a nivel psicológico. ¿Entendéis? Las personas muchas veces se centran, digamos, en tratar de hacer dietas, de hacer protocolos, etcétera, cuando hay otras formas más, por llamarlo de alguna manera, más rudimentarias de experimentar, como digo, esta relajación, ¿no? El tener una mascota, en este caso, el tener un perro, se ha visto que a ciertas personas les alarga la vida. Entonces, el simple hecho de tener esa mascota en el que tú puedas no descargar, sino experimentar ese amor hacia él, esa compañía, esos niveles elevados de amor, pues digamos que te va a alargar la vida, ¿no? Entonces, esto, las personas que tenéis perros seguramente lo notaréis, que cuando estáis en una etapa nerviosa o habéis tenido a lo mejor una mala noticia y automáticamente empezáis a acariciar a vuestro perro, a vuestra mascota, se produce, digamos, esa relajación progresiva, ¿vale? Entonces, esto quiero que lo tengáis en cuenta porque os va a mejorar mucho el día a día, os va a hacer, sobre todo, entender que el estrés, como digo, no es lo que ocurre, sino cuál es la reacción que tenemos y que podemos mejorar mucho. Otra de las causas que ocurre, que se me ha pasado por alto antes, en la tercera etapa, en la de agotamiento, no es solo que produzca ciertas enfermedades, se sabe que ciertos tipos de cánceres se producen por estrés, pero yéndonos mucho antes, a nivel digestivo se producen otros problemas, que es la úlcera por estrés. Digamos que el cuerpo empieza a producir una hiperexpresión de ácido clorhídrico y de ciertas enzimas digestivas que lo que hacen es que acaban dañando la mucosa gástrica, o incluso en niveles anteriores o niveles menores, ¿no? Digamos que esa sobreproducción lo que empieza a haceros es eso, que tengamos una mala nutrición, una mala digestión, empezamos a tener esas inflamaciones o esas dilataciones abdominales y no entendemos por qué. Empezamos a buscar como locos cuál es el suplemento que nos va a ayudar o cuál es el tipo de dieta que mejor se adapta al problema que tenemos, cuando no estamos yendo a la raíz del problema, que es un nivel o un origen emocional. Entonces, si somos capaces, como digo, de acudir a este estrés, de acudir a esa liberación, a esa no represión y a esa no supresión, evidentemente esa olla a presión que tenemos acumulada dentro de nuestro cuerpo cada vez va a reaccionar de menor manera. Nosotros vamos a ver los problemas con cierta distancia y vamos a ser capaces de reaccionar mucho mejor. Por lo tanto, ya sabéis cuáles son estos niveles de estrés. El primero es cuando tenemos la sensación de lucha-huida, el segundo aparece la resistencia y el tercero aparece la supresión del sistema inmune, que es cuando empiezan a venir los problemas. Entonces, vamos a intentar no llegar a esta fase de agotamiento y sobre todo a trabajar a nivel diario para, como digo, si nosotros tenemos un menor nivel de estrés, vamos a ser capaces de aumentar nuestro rendimiento, porque, como digo, esa energía que está suprimida o está reprimida en nuestro interior, vamos a poder utilizarla para nuestros objetivos. Así que, chicos, para que veáis la importancia de aumentar los niveles de conciencia y de producir el cambio que os explico en esta trilogía, en estas herramientas, para que hagáis esa evolución de la conciencia poco a poco, que ya os digo que no es fácil, pero si tienes las herramientas adecuadas, tú vas a ser capaz de cada vez elevar esa conciencia y, como digo, afrontar los problemas del día a día con mucha más facilidad y mucha mayor claridad. Así que, si os ha gustado, dadle a me gusta, dadle a compartir. Y los que no tengáis la trilogía, podéis adquirirla en mi página www.mentalidadapto.com y ya sabéis, seguimos trabajando, seguimos peleando al 200% porque esto no para y al igual que la vida sigue, el crecimiento tiene que seguir. Seguimos.